Ya hace más de 3 décadas que aparecieron los primeros círculos en los cultivos, y a lo largo de todo este tiempo se han recolectado cierta información y evidencia de cómo se originaron estos círculos. Hoy te presentamos el misterio de los círculos de los cultivos. Los círculos en los cultivos, o crop circles, como son más conocidos, son una serie de figuras geométricas que, si las comparamos algunas de ellas, podríamos notar que no se parecen en nada a simples círculos. Pero entonces, ¿por qué tienen este nombre? Este nombre proviene de finales de los años 70, en donde aparecieron los primeros círculos en el sur de Inglaterra. Para aquel entonces eran simples círculos, pero con el tiempo se fueron haciendo mucho más complejos, hasta tal punto de llegar a esconder en ellos logaritmos neperianos y complicadas ecuaciones matemáticas que forman intrincadas figuras y espirales imposibles, que si los llevamos a un papel o incluso un programa como AutoCAD, se nos dificultaría realizar una de estas figuras. Cuando empezaron a aparecer estas formaciones, los medios de comunicación atribuyeron esto a fenómenos meteorológicos. Decían que eran hechos por tornados relativamente pequeños, pero esta teoría fue dejada atrás cuando empezaron a aparecer figuras mucho más complejas, figuras que eran imposible que un tornado pudiera hacer. Entonces, este fenómeno fue atribuido a seres extraterrestres, y el misterio que rodeaba estas formaciones cada vez crecía más a medida que iban apareciendo más figuras. Pero el misticismo de estos círculos cayó en picada cuando en 1991 Doug Bower y Dave Corley anunciaron a los medios de comunicación que ellos habían estado dibujando aquellos círculos durante más de 10 años, que todo había empezado como una pequeña broma, y al ver que se hacía irresistiblemente más pesada, iban haciendo figuras más complejas para despistar a los expertos y llamar la atención de los fanáticos de los ovnis. Estos hombres afirmaban que las figuras las hacían con herramientas simples, que usaban cuerdas y tablas para aplastar las plantas y hacer los círculos, pero cuando se les pidió hacer uno de estos círculos con estas herramientas, solo lograron hacer un círculo mal hecho, y los tallos de las plantas estaban rotos, teniendo en cuenta de que los otros círculos, los tallos estaban doblados y a una altura de aproximadamente 30 centímetros. Para ese entonces, en varias partes del mundo empezaron a aparecer algunos círculos en los cultivos. Según los relatos de los testigos que han tenido la oportunidad de observar en vivo cómo se forman estos círculos, cuentan que se crean en cuestión de minutos, incluso segundos, y son realizados por luces en forma de orbes que se posan encima de ellos. Pero estas afirmaciones no son contemporáneas, pues se tiene registro de que en la Edad Media aparecieron algunas formaciones en los círculos, el cual llamaron círculo de hadas, ya que cuando se formaban estos círculos aparecían una especie de orbe sobre ellos, y se producía un sonido extraño en el ambiente, el cual atribuían a la aparición de un hada. Uno de los relatos es de 2 investigadores británicos que cuentan una historia bastante peculiar. Este es el caso del ingeniero en computación Winston Keach, el abogado e investigador privado Gayle King y su pareja Paula Presley Jones. Estos 3 personajes tuvieron la idea de ir la noche del 6 de julio del año 2007 a un campo de cultivo y hacer una vigilancia con cámaras de visión nocturna del lugar. Ya estando en la montaña de Knapp Hill, que fue el lugar donde eligieron estar, ya que en años anteriores habían aparecido algunos círculos para las mismas fechas, más precisamente en los campos de cultivo de Eastfield. Su objetivo principal era grabar la aparición de dichos orbes y cómo se formaban estos círculos, pero en horas de la madrugada sus equipos de grabación empezaron a fallar y las cámaras de video solo registraban una niebla de interferencia. Comprobaron el cableado, fuentes de alimentación y el resto del equipo, pero aquella niebla de interferencia seguía allí. Pero las cámaras de grabación no era lo único que fallaba, también lo hacían sus teléfonos móviles y luces. Cuentan que estuvieron 7 minutos de silencio, a oscuras, intentando saber qué podría estar pasando en aquel campo de cultivo, pero ni sus ojos ni sus cámaras pudieron observar algo. Ya a las 3:20 de la madrugada, la niebla en las cámaras se disipó y enseguida enfocaron el campo de cultivo y se fijaron que estaban observando una especie de sombra en él. Especularon que medía por lo menos 300 metros de largo, y lo más asombroso es que habían aparecido de la nada,
sin corrientes de aire, sin relámpagos, sin equipos militares ni intervención del ser humano. Una vez empezó a aclarar, lograron sacar las primeras tomas y fotografías, exactamente a las 3:50 de la mañana, puesto que en Inglaterra amanece bastante pronto en estas fechas. 40 minutos después, decidieron ir a la zona y ser los primeros seres humanos en apreciar la formación de cerca. Una vez allí, notaron que el ambiente se sentía pesado, como si estuviera cargado por una especie de radiación o carga estática, según las afirmaciones de Kitch, King y Presley. Aparte de este relato, tenemos la fotografía del ingeniero electrónico e investigador Colin Andrew y Patrick Delgado, ingeniero que trabajó en la NASA para la estabilización en órbita de la Estación Espacial Internacional. La historia detrás de esta fotografía es que el 26 de julio de 1987 ellos estaban en la localidad de Marburg, en donde había aparecido un círculo en las cosechas. Iban con una fotógrafa que se llama Bastille Taylor y dicen que se encontraban a unos 500 metros de la formación que había aparecido la noche anterior. Entonces divisaron dos luces que se posaban encima de los círculos y daba la impresión como si estuviesen revisando la figura, como si estuvieran leyendo un mensaje que había sido dejado para ellos. En ese entonces, la fotógrafa sacó una imagen nítida y cuando la revelaron en la casa Kodak, la misma casa Kodak les dijo que la foto no había sido modificada y que aquello, fuera lo que fuera, estaba allí. Ellos también comentan que fueron testigos de la aparición de helicópteros totalmente negros y sin identificación que trataban de ahuyentar a estas esferas. Otro relato que tenemos es el de Andrew Beckley, que afirma haber grabado en el año 2001 la aparición de un orbe que sobrevolaba el círculo de las cosechas apodado como The Big One, y es una formación de 409 círculos en forma de espiral de 6 brazos, y que en su momento albergó 65.000 metros cuadrados. Al parecer, este orbe que grabó Andrew cumplía la misma función que las luces de la fotografía de Colin, y era confirmar la información que transmitía aquel círculo o algo por el estilo. Un caso bastante particular es el de esta figura. Como ya se ha mencionado, las plantas que son dobladas sufren cierto tipo de radiación, pero en este caso fue diferente, ya que a medida que iba pasando el tiempo, estas plantas crecían de una forma normal. Incluso en la temporada de invierno, cuando nevaba en aquella zona, la nieve no era capaz de cubrir esa figura uniformemente. Era como si alguna reacción química o física disolviera la nieve que caía en ese lugar. Lo mismo pasó con esta otra formación, con una serie de círculos en forma de 8, que a pesar de que pasaba el tiempo, las plantas seguían creciendo de una forma normal. Otro caso bastante particular, que si se relaciona es bastante interesante, es el del avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, cuando afirmó ver una especie de ala delta que sobrevolaba en forma de pequeños saltos un campo de cultivo, que después la prensa lo nombró como un platillo volador, pero en realidad su forma era diferente. Pues 62 años después, en el año 2009, apareció en un campo de cultivo una figura que era bastante similar a la nave que describía Kenneth. En esta figura podemos observar como una serie de jeroglíficos que, si bien los podemos representar como una forma de estela de propulsión, también se asemejan a un diagrama electrónico. Y en el 2006 apareció una figura en forma de espiral que perfectamente podemos hacer referencia a la espiral de Noruega que apareció en el cielo 3 años después, aunque las autoridades afirman que lo ocurrido en el cielo era producto de un lanzamiento de varios misiles. Queda bastante claro de que ese no es el origen de aquella espiral en el cielo. Y por último, uno de los casos más interesantes es el de la aparición en Inglaterra del famoso colibrí de las líneas de Nazca, en este caso mucho más simétrico y detallado, lo que hace que nos planteemos preguntas como si los Nazca estaban intentando comunicarse por este medio de dibujos en la Tierra, o si ellos sabían de la existencia de seres extraterrestres que tal vez en un pasado fueron confundidos o llamados como dioses, tal y como se sospecha que pasó con otras culturas como la de Pumapumpu, Tiahuanaco, entre otras, y si este colibrí es una respuesta a aquella figura de las líneas de Nazca.
Tenemos que tener en cuenta que todas las figuras que aparecen en los campos de cultivos no son hechas por extraterrestres. Hay pequeñas organizaciones que se encargan de hacer estos círculos en los cultivos a pedido, tal y como lo hacen Circle Makers, que salen cada año a renovar diseños. Han hecho varios círculos famosos, entre esos uno para la banda de rock Korn. Esto quiere decir que los seres humanos también pueden hacer círculos, aunque no en cuestión de minutos, sí se pueden hacer en cuestión de horas. Con todo esto nos queda preguntarnos, ¿quiénes son estos seres que hacen estas figuras en los cultivos? ¿Es un mensaje para los humanos o es un mensaje para ellos mismos y solo están usando a la tierra como lienzo? Cuéntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido el video o si tienes algún aporte para él. Si te ha gustado el video, dale me gusta en el botón de aquí abajo. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para mucho más.